Bueno, muy buenos días. Voy a hablarles sobre medidas de adaptación al cambio climático en la agricultura y mi presentación se va a dividir básicamente en cuatro partes. La primera, voy a hablar como algo muy general sobre cambio climático y agricultura. Después ya vamos a entrar un poco más sobre qué es la adaptación al cambio climático en la agricultura. Luego haremos como una reflexión si es suficiente pensar solo en adaptación o debemos de contemplar otros aspectos. Y por último vamos a hablar como un poco sobre las alternativas que tienen los agricultores para adaptarse al cambio climático. Quiero empezar con una reflexión, teniendo en cuenta que los que estamos presentes en la charla somos o vivimos en la comunidad andina. Y es que Colombia, Perú y Ecuador somos países especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático, ya que la mayor parte de la población estamos distribuidos o bien en las partes altas de la cordillera, donde se prevén problemas de escasez hídrica, o en las costas, donde el aumento del nivel del mar podría impactar los asentamientos humanos y las actividades económicas claves para nuestros países. Por tanto, el cambio climático realmente plantea una gran amenaza para los habitantes de los países en desarrollo, porque en estos países ya estamos luchando por mantener el sustento y conservar la alimentación. Entonces, casi que el cambio climático sería un problema adicional. Hay algunas personas que aún piensan que esto del cambio climático es como una invención científica y que no es real, pero sí, lo que sí tenemos muy claro es que los cambios en los regímenes de precipitación y temperatura son muy evidentes. Y de hecho, en los últimos años, en la última década, hemos podido evidenciar una gran cantidad de fenómenos que se han presentado debido a esta variabilidad climática. Por ejemplo, las olas de calor, porque al aumentar la temperatura se han vuelto más frecuentes, más calurosas, más duraderas. Por ejemplo, la que se registró en Zaragoza en 2012, que fue un récord de temperatura con 42 grados. O por ejemplo también los incendios forestales, que al aumentar la temperatura y al aumentar las horas de calor, se han incrementado estos incendios, como los que evidenciamos hace unas pocas semanas en la Sierra Nevada de Santa Marta. También hemos podido evidenciar inviernos más fríos incluso, ya que, bueno, aunque suene paradójico porque acabo de mencionar que hay un incremento en las olas de calor, sí, el estrangulamiento de la corriente de chorro causado por el calentamiento global sí favorece estos inviernos más fuertes en las latitudes medias del hemisferio norte. Por otro lado, también los regímenes en la precipitación han cambiado, como podemos ver en la parte inferior derecha de la diapositiva, y este aumento de temperatura lo que hace es aumentar la intensidad de las precipitaciones, ya que aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, de modo que cuando precipita hay más agua que precipitar. Este aumento de intensidad en las precipitaciones ha propiciado, por ejemplo, la formación de huracanes, cuyo motor principal son precisamente las aguas cálidas de la superficie oceánica. Por ejemplo, el huracán Sandy, ¿no?, que fue casi el 18º y el más mortífero ciclón tropical de la temporada de huracanes en 2012, ¿no?, en Estados Unidos. Y bueno, y así podría darles miles de ejemplos. Por ejemplo, las inundaciones o las sequías que nosotros como comunidad andina también hemos podido evidenciar en nuestros países. Bueno, esta diapositiva quise traerla porque es un mapa interactivo. De hecho, en la siguiente diapositiva les voy a dar un link para que ustedes puedan explorarlo con más detalles, pero me pareció muy chévere porque muestra el impacto que ha tenido este incremento en la temperatura global en, en, pues en el planeta Tierra. Entonces,
Y nosotros, bueno, con base a información del cuarto informe del IPCC. En este mapa, ustedes pueden explorar en cada una de las regiones del interés de ustedes, pueden explorar cuáles fueron los impactos específicos, de acuerdo, por ejemplo, algunos muestran incendios forestales, otros pérdida de la disponibilidad de agua o disminución de la disponibilidad de agua, aumento del nivel del mar, sequías, pérdida de la productividad en cultivos, ciclones tropicales, etcétera. Por ejemplo, yo aquí hice un zoom, digamos, en la parte que nos interesa, que es la parte andina, que nos interesa hoy, la parte andina, y podemos ver que uno de los motores principales o los impactos principales que ha tenido este incremento en la temperatura ha sido la pérdida en la disponibilidad de agua. Entonces, por ejemplo, en la circunferencia que está ubicada en Perú, podemos ver que, pues como indica la diapositiva, hubo una pérdida de un gran porcentaje de glaciares, ¿no? Entonces, esto es como una de las consecuencias. En América del Sur, el aumento promedio de la temperatura fue de 5 grados y los principales impactos fueron incendios forestales, pérdida de la disponibilidad de agua y pérdida de la producción en cultivos de maíz y soya en latitudes bajas de América del Sur. Bueno, de pronto así rapidito, porque para que podamos detenernos en temas como más adelante. Voy a hablarles un poco como por qué la agricultura, ¿no? Porque tenemos que, hablando de cambio climático, ¿por qué hablar de agricultura también? Porque la agricultura es realmente es una fuente considerable de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, realmente hay que detenerse y pensar en la agricultura. Como vemos en esta gráfica, mundialmente, el porcentaje de aporte de gases de efecto invernadero por parte de la agricultura en emisiones es de 14%, pero en América Latina es del 20%. Y si a esto le sumamos el aporte del cambio de uso del suelo, digamos que si nosotros entramos a adaptación, mitigación del cambio climático, con la agricultura, entonces nosotros, y con el cambio en la superficie del suelo, digamos que tendríamos un gran potencial, ¿no? Para poder disminuir esas emisiones, porque es aquí, digamos, donde está sucediendo el problema, o uno de los problemas principales. Obviamente hay otros, como por ejemplo el uso de energías no renovables, pero es un problema también muy clave y que tiene a la vez un potencial de reducción de emisiones muy importante. En agricultura, la principal contribución es por dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Pero entonces, bueno, ¿cuál es el reto? El reto sería básicamente que estamos, digamos, enfrentando varios problemas. Uno es, por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a saneamiento adecuado. Por ejemplo, en América Latina solamente hay 49 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. También algo muy paradójico, que a pesar de que tenemos 1 billón de personas en el mundo con hambre, un estudio que leí del 2013 revela que la mitad de los alimentos producidos alrededor del mundo, es decir, 2 billones de toneladas, son desechados. Eso es muy preocupante, porque eso qué quiere decir, que tenemos un problema grave en muchos aspectos, en distribución de recursos, en cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? En este momento. Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Que es un problema adicional a otros tantos problemas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar ahora, porque no debemos esperar a que sea demasiado tarde. En cuanto a población, también es todo un reto el que tenemos, ya que se estima que la población mundial pasará de los 6.700 millones de habitantes actuales a 9.000 millones en el 2050.
Y bueno, ya con base a cambios en la composición y al nivel de consumo asociados al aumento de los ingresos en los hogares, la FAO estima que alimentar a la población mundial del 2050 podría requerir un aumento del 70% en la producción agrícola total. Eso también es un reto. Obviamente lo que les decía en la diapositiva anterior, que la mitad de los alimentos producidos alrededor del mundo son desechados, eso es algo que también hay que ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces ahora sí entremos con la adaptación. La adaptación, según el panel intergubernamental de cambio climático, se define como el ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados o sus impactos que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas. Pero bueno, entonces, ¿qué sería capacidad de adaptación? Que es lo que realmente nos interesaría. Pues sería esa capacidad que tiene un sistema para ajustarse al cambio climático, incluida la variabilidad climática, claro está, y los cambios extremos, con el fin de tanto moderar los daños potenciales como también aprovechar las consecuencias positivas o bien soportar las consecuencias negativas. Pero ¿qué necesitamos para poder, digamos, tener esa capacidad adaptativa? Necesitamos una gran cantidad de herramientas. Por ejemplo, y bueno, y todas estas herramientas tienen que estar coordinadas, ¿no? Por un lado, nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de capacidad adaptativa de un agricultor en específico, tenemos que tener en cuenta muchas variables, tenemos que tener en cuenta sus ingresos o su productividad, que se refleja pues más en su productividad, su potencial, digamos, tecnológico, si falta pues obviamente hay que solucionarlo, si tiene una infraestructura adecuada, si la gobernanza y las instituciones en su comunidad son las adecuadas, si se requiere de mayor conocimiento o de mayores capacidades, si este agricultor tiene acceso a la información y claro está, si tenemos el capital social que yo pensaría que es lo más importante. Bueno, en cuanto a costos de inacción y costos de acción, esto es un tema súper clave porque casi que esto justificaría el hecho de por qué adaptarnos, ¿cierto? De por qué actuar. Entonces, hay diversos análisis económicos, hay un montón que concluyen que el costo de una acción supera con creces los costos de implementación de las medidas. Yo solamente traje a colación dos y yo les pongo el link acá en la parte de abajo de la gráfica para que ustedes puedan de pronto explorarlo con más detalle. Pero en este estudio lo que se estima es que los costos de la adaptación son aproximadamente el 1% del PIB. Mientras que el costo por no tomar medidas, es decir, por asumir el riesgo tal y como llega, podría llegar a ser del 20% del PIB. Entonces, esto es algo que tenemos que pensar, ¿no? Ok, los impactos en la agricultura del cambio climático, no piensen que solamente van a ser negativos, incluso podrían llegar a ser positivas, pero entonces, ¿cuál es el reto? El reto es estar preparados para poder conocer esos impactos. Entonces, en cuanto a impactos positivos, por ejemplo, podríamos encontrar la posibilidad de nuevos cultivos en algunas zonas. En algunas zonas donde no se sembraba determinado cultivo podría llegar a tener aptitud en el futuro para hacerlo. Por ejemplo, también se espera que el aumento del dióxido de carbono tenga efectos fisiológicos positivos al incrementar la intensidad de la fotosíntesis. Por ejemplo, la aceleración en la maduración también podría llegar a dar la reducción en la severidad y duración de las heladas, más cosechas por año y bueno, podrían haber incluso otros más. Pero resulta que los impactos negativos podrían ser casi que el doble, entonces también por eso debemos estar preparados. Por un lado, entonces vamos a hablar de la mayor incidencia de plagas y enfermedades. Por otra parte, menor diversidad de cultivos, incluso podría haber daños a los cultivos por calor extremo, ciclones más intensos e inundaciones, menor eficacia de herbicidas o de plaguicidas químicos de los comerciales, mayor estrés hídrico y térmico,
incremento de la demanda pico de riego, necesidad de nuevas variedades, producciones menos confiables, etcétera. Hay miles. Digamos que me podría quedar mucho tiempo hablando sobre esto. Pero entonces, ahora, ¿en qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en si realmente es suficiente solo pensar en adaptación al cambio climático en la agricultura, o si nosotros deberíamos realmente tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la seguridad alimentaria, o hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, los ingresos de los productores, hay que pensar también en eso. Si ellos están teniendo problemas con su productividad, pues hay que solucionarlo. Si, bueno, tenemos tantos aspectos, si ellos, por ejemplo, tienen problemas sociales muy graves, pues nosotros no podemos exigirles que se adapten al cambio climático, tenemos que pensar en todo, ¿no? Entonces, algo muy importante es que el cambio climático y la seguridad alimentaria van de la mano, ¿sí? Van juntas. Y realmente nosotros, si queremos asumir el reto como es, tal y cual es, lo debemos hacer pensando en ambos aspectos a la vez, ¿sí? Ambos están relacionados. Al hablar de agricultura, ambos están, digamos que van de la mano. Entonces, aquí es donde surge, ay, perdón, listo. Aquí es donde surge un nuevo concepto. Bueno, no es tan nuevo en realidad, fue publicado en el 2010, pero quizá en América Latina sí comienza a sonar apenas, ¿no? Apenas comienza a retomar el concepto. De hecho, si digamos ustedes exploran un poco en internet sobre esto, lo van a encontrar mucho más en inglés, en español. Realmente todavía hay muy poca información. Pero entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Comenzar, digamos, a coordinarnos con estas estrategias internacionales. Esto es agricultura climáticamente inteligente, CSA por sus siglas en inglés. Entonces, ¿de qué se trata esto? La agricultura climáticamente inteligente se trata de incrementar de manera sostenible la productividad, ¿sí? A la vez la resiliencia al cambio climático, que ahí estaríamos hablando, es más de adaptación, a la vez reducir o eliminar, si se puede, los gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero, que ahí estaríamos hablando de mitigación, y por último, fortalecer los logros de metas nacionales en desarrollo y en seguridad alimentaria. Eso es súper importante. Entonces, por eso esta, digamos, esta gráfica que lo que muestra es casi que la adaptación, la mitigación y la seguridad alimentaria van de la mano y son como los tres pilares de este concepto, agricultura climáticamente inteligente. Entonces, ¿qué significa? Significa hacer cambios en los sistemas agrícolas para alcanzar diversos objetivos. Por un lado, mejorar digamos, contribuir, casi que contribuir a la lucha contra el hambre y la pobreza, que es algo que de pronto años atrás no tuvimos mucho en cuenta y solamente hablábamos de adaptación o de mitigación, pero no de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, eso es muy importante, mejorar la contribución en la lucha contra el hambre y la pobreza, por una parte. Dos, hacer más resilientes al cambio climático. Y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez incrementar el potencial de la agricultura para capturar y para retener carbono atmosférico, que eso es súper importante. Entonces, en un contexto de clima variable, la capacidad de transformar la agricultura para alimentar a una población creciente sin perjudicar la base de los recursos naturales permitirá alcanzar objetivos de seguridad alimentaria, pero también va a ayudar a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Pero entonces algo muy importante es que no existe una solución única para todos los agricultores. En realidad, las prácticas de agricultura inteligente con el clima deben responder a diferentes condiciones locales, a diferentes condiciones geográficas, climáticas, y todo esto debe ser basado en los ecosistemas, es decir, de la mano de los recursos naturales. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué necesitamos para adoptar, digamos, a nivel país, el CSA, ¿no? O agricultura climáticamente inteligente? Bueno, vamos a necesitar
Primero, evaluar la situación, ¿no? Para determinar y priorizar las prácticas CSA en un contexto específico, en un contexto nacional. Por tanto, entonces, primero tendremos que hacer como básicamente un análisis costo-beneficio para poner en manifiesto los beneficios de determinadas prácticas en sentido de adaptación y mitigación. Después de esto, tendríamos que entender los obstáculos que existen para esta adopción. Esos obstáculos, por ejemplo, pueden ser institucionales o pueden ser trabas financieras, puede ser falta de acceso a mercados de insumos y productos agrícolas, que eso es algo que también hay que tener mucho en cuenta. Y esto pues va a ser clave para tomar decisiones sobre políticas e inversiones con conocimiento de causa, digamos. Por otra parte, también tenemos que elaborar políticas coherentes. Es decir, en un contexto nacional, además es importante que los productores agrícolas puedan, digamos, como ver con claridad qué de ellos pueden obtener un beneficio. Por otra parte, gestionar los riesgos asociados con el clima. El diseño de la estrategia CSA en cada país tiene que ser, es muy importante que tenga, digamos, un perfil de riesgo, ¿no? De las prácticas CSA que sean potencialmente pertinentes para cada país. Y debe diseñar instrumentos políticos que permitan reducir los riesgos asociados al clima. Eso es muy importante. Bueno, y por último, orientar la inversión, porque las inversiones son más efectivas si se basan en un análisis costo-beneficio, en un mayor conocimiento, claro está, de los obstáculos para la adopción de estas prácticas y además si son resultado de una reflexión sobre la gestión de riesgos, que fue todo lo que mencioné anteriormente. Pero entonces, bueno, yo quise traer esta diapositiva porque me parece súper importante y casi que al ver cuáles, digamos, ahorita que les voy a hablar de los ejemplos, ustedes van a ver que todos son básicamente esto. O sea, lo que dicen los expertos en saberes ancestrales es que sus conocimientos de agricultura limpia y economía rural sostenible se podrían reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y eso es real. Digamos que lo podemos evidenciar simplemente con cómo estas civilizaciones, digamos, pues que podrían llamar civilizaciones de nuestros antepasados, ellos, digamos que todo les funcionaba muy bien, ¿no? Y no tenían este tipo de problemas como tan graves. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos? Ya está como la parte que ya vamos a entrar en detalle, un ejemplo pues de agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Para que podamos como palmar un poco más de qué se trata esto. Voy a contarles como unos cuantos ejemplos, traje 11, pero bueno, los que alcancemos. Pero es más como para que ustedes se hagan una idea en torno a qué van este tipo de prácticas. Bueno, abonos orgánicos. Yo traje en cada diapositiva, hay como una cita de evidencias, digamos, de beneficios de este tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, esta dice, los rendimientos de cultivos de granos pasaron de 400 kilogramos por hectárea a un rango de 1.200 a 1.600 kilogramos por hectárea empleando métodos orgánicos de fertilización como abonos avícolas y siembra intercalada con leguminosas. ¿Qué son los abonos orgánicos? En realidad, pues se usan para mejorar las características físicas, biológicas y químicas del suelo y pueden ser cultivos para abonos en verde, es decir, leguminosas o residuos post cosecha, pero generalmente se asocian con compostas obtenidas de desechos de origen animal, vegetal o mixto. Pero, ¿qué impactos atiende? ¿Para qué servirían los abonos orgánicos? Pues sería muy importante para mitigación y adaptación al cambio climático porque atenúa los efectos de las lluvias intensas, por ejemplo, de sequías, de cambios en patrones de lluvia sobre los cultivos. ¿Por qué? Porque mejora la capacidad de absorción y retención de humedad en el suelo, además que mejora las propiedades del suelo incrementando la productividad, disminuye la necesidad de insumos agrícolas y controla la erosión. La agricultura de conservación. También traigo un sitio que me pareció súper interesante, que es la agricultura de conservación podría capturar anualmente entre 50 y 100 millones de toneladas de carbono en algunos suelos. Esto es súper clave porque ahí estaríamos contribuyendo
tanto a adaptación como a mitigación. ¿En qué consiste? Bueno, la agricultura de conservación intenta preservar, mejorar y usar de manera eficiente los recursos naturales a través del manejo integrado del suelo, del agua, de los recursos biológicos disponibles. Y bueno, ¿qué impactos atiende? Digamos que para qué sería útil en términos de cambio climático, pues disminuye el impacto de heladas, de sequías, de vientos fuertes, de lluvias intensas, cambios en los patrones de lluvia, cambios bruscos de temperatura. Todo esto gracias a que protege el suelo y a que se establece casi que una capa permanente de materia orgánica que regula tanto la humedad como la temperatura en la zona de las raíces de la planta. Bueno, entonces, y de todas maneras, chévere que como les voy a compartir la presentación, ustedes pueden como ver en detalle cada una de estas prácticas, era más como para que ustedes conocieran más o menos de qué se trata esto. Entonces, bancos de semillas, barreras rompevientos, diversificación de cultivos, drenaje agrícola, reservorios de agua lluvia, restauración de suelos, rotación de cultivos, sistemas silvoagrícolas, terrazas agrícolas, y bueno, hay miles de alternativas más. Yo solamente intenté como hablar de unas cuantas, pero en realidad todas están, digamos, coordinadas para adaptar, mitigar y solucionar problemas de seguridad alimentaria en nuestras comunidades. Entonces, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje? Pues que el cambio climático ya está ocurriendo, por una parte. Dos, que sus impactos incluyen tanto el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías y ciclones. Tres, que la adaptación es crítica en la protección de las poblaciones más vulnerables de los Andes, principalmente, que por causa del cambio climático están en peligro de perder sus medios de sustento. Y cuatro, y que me parece como el mensaje más importante, es que la transversalidad de la seguridad alimentaria, adaptación y mitigación en los programas y en las políticas de reducción de la pobreza es clave, ¿no? Especialmente en las áreas altamente sensibles como la agricultura y la salud. Y bueno, ya para terminar, quería traer una cita de un indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los pueblos de hoy deben volver a entender cómo ser humano y cómo vivir conforme a los ciclos del universo que están sincronizados en nuestros corazones. Bueno, sí, solamente como para hacer una reflexión de que debemos como ser un poco más conscientes, ¿no? Desde nuestro interior de lo que está pasando y de cómo estamos actuando nosotros ante todo lo que está pasando. Aquí está mi contacto. Si tienen cualquier pregunta adicional a las que ya hayan escrito en el foro, con mucho gusto me escriben un correo, yo les puedo ampliar la información y no hay problema, me pueden escribir en el momento que quieran. Muchas gracias.